Wikileaks, en asociación con 4 medios de comunicación, ha desnudado una vasta red internacional de 50 países de grupos de ultraderecha que tienen al menos 2 características. La primera, son católicos. La segunda, tienen un origen común, el yunque mexicano. Así es que el yunque, Wikileaks y la derecha internacional aquí, en Sacro y Profano. Wikileaks, asociada a 4 medios en el mundo, entre ellos Contralínea de México, ofrece a la opinión pública 2 organizaciones de ultraderecha con asiento originario en el Yunque de México y España, y con ramificaciones en 50 países. Se trata de Hazte Oír y Citizen Go. Wikileaks, fundada por Julian Assange, es una organización mediática internacional que publica a través de su sitio web informes anónimos y documentos filtrados cuyo contenido es de interés público. Wikileaks reveló más de 17,000 archivos compuestos por correos electrónicos, cartas y testimonios de las organizaciones ultraderechistas Hazte Oír y Citizen Go. Los documentos exponen a los principales donantes, agendas y sus estrategias de penetración en las sociedades y los gobiernos de 50 naciones. México aparece no solo como el país de origen a través del yunque, sino como uno de los principales centros de operaciones, formación de cuadros y de captación de recursos en la actualidad. Ahí se exponen secretos de la organización y develan deplorables complots político-religiosos. El yunque está instalado en sectores del PAN y otros partidos. En la jerarquía eclesiástica, asociaciones civiles como Yo Influyo, la Red Familia, así como en medios de comunicación y hasta en académicos de la Universidad Panamericana, el ITAM y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Wikileaks y Contralínea en México se asociaron con los diarios Il Fatto Quotidiano de Italia, Público de España y TAS de Alemania. Buenas noches. Hoy Sacro y Profano da seguimiento a un tema muy actual, el ascenso de la ultraderecha político-religiosa. Hace unas semanas conversamos sobre los orígenes, la naturaleza, las características del yunque. Hoy aprovechamos la filtración de un escándalo a nivel internacional que hizo o que hace Wikileaks a través de medios como Contralínea, de miles de documentos internos, secretos, que desde España nos revelan estrategias de una organización secreta, conspirativa a escala global. Zósimo, muchísimas gracias por estar acá. Tú eres un periodista que ha tenido el privilegio de estar viendo todos estos documentos. Cuéntanos, Wikileaks, ¿por qué saca y cuál es el propósito de dar a la opinión pública esta cantidad de información sobre esta organización secreta y pues muy cuestionada? Claro. Bueno, doctor, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes en su canal, en su programa. Y bueno, en efecto, Wikileaks es una organización de activistas, defensores de la libertad de expresión, del derecho a saber. Y bueno, tienen ya bastantes años, desde finales del siglo pasado, digamos, que empezaron a filtrar documentos que personas u organismos, incluso gobiernos, han tratado de ocultar y que ellos, bueno, precisamente se han dado a la tarea de denunciar. ¿Por qué son importantes los documentos o las denuncias de Wikileaks? Porque generalmente desnudan al poder, sea un poder formal o sea poder de facto. Recordemos que incluso ha quedado desnudado por Wikileaks la acción de violación de derechos humanos, por ejemplo, del gobierno estadounidense, que ha llevado a que su principal líder y su fundador, Julian Assange, se encuentre hoy precisamente todavía pues, privado de su libertad y que esté en una situación bastante complicada. Pero precisamente ha sido en represalia a este tipo de información que señala Wikileaks y que ahora es a quien está desnudando es un poder de facto, porque son poderes muy económicos muy importantes, estos que se construyeron alrededor del yunque, después que el yunque funda organizaciones fachada, digamos, como Hazte Oír, como Citizen Go, con mucho dinero. Estamos hablando de que manejan, solamente son una estructura de 25 personas y manejan alrededor de lo que equivaldría a 46 millones de pesos mexicanos anualmente, ¿no? Entonces, es eso lo que está pasando con Wikileaks, que revela en este caso, bueno, pues a una organización tan importante como el Yunque a través de organizaciones fachadas, Hazte Oír y Citizen Go, asentadas en España.
Pues muy interesante, ¿no te parece, Mónica? Como Muy. estudiosa del tema. Muy. ¿Por qué es revelador? ¿Por qué es importante este balconeo que hace Wikileaks a través de estos 4 grandes medios en Alemania, en España, en Estados Unidos, Italia. no, en Italia y en México? Bueno, tiene implicaciones muy interesantes. Hacía mucho que no oíamos de este grupo del Yunque así tan espectacularmente, porque en México bajó su actividad y sabíamos perfectamente que se había sentado en España. Desde 2014 incluso el cardenal Rouco Varela tuvo que declarar acerca de la presencia del Yunque a nivel judicial. O sea, lo llamaron a declarar por una serie de situaciones que habían ocurrido. El punto es que este es un grupo que ha actuado desde 1955, cuando fue fundado por laicos católicos sinarquistas y con el amparo del arzobispo Octaviano Márquez Toriz. Yo creo que el jerarca más de ultraderecha y conservador que hubo en México. Poblano, arzobispo de Puebla, y que estuvo en el Concilio Vaticano II y le entró por aquí, le salió por acá. Lo mismo que en Medellín del CELAM también estuvo y como que no le pegó nunca nada. El punto es que ya sabemos con esta filtración, que es muy importante de Wikileaks, hasta dónde han llegado. O sea, el Yunque lo imaginábamos hace 10, 15 años, sí en España, sí en ciertas partes de América Latina, pero no pensábamos que se hubiera pegado a 50 países. O sea, realmente en 10 años, a la chita callando por debajo del agua, ha crecido de un modo impresionante y esto tiene una correlación con el ascenso de la derecha europea. O sea, todo esto esto es parte de un rompecabezas mundial en donde vemos que el conservadurismo está tomando muchísimos espacios en lugares donde supuestamente no funcionaba tanto. Así es. Y no solamente Europa, Estados Unidos también. Bueno, el fenómeno escaso aparte. El fenómeno Trump también y en América Latina también. Sí, claro. ¿no? Es decir, es un fenómeno global donde las derechas están creciendo, entonces no es un accidente como tal. Y además el Yunque siempre ha tenido una vocación absolutamente internacional. Se vinculó en la guerra sucia de Argentina con la AAA, con esta famosa agrupación de familia, patria y libertad brasileña, sí, que era ultra reaccionaria y actualmente tiene una relación muy fuerte con Sodalicium, que está acusada de abusos sexuales. Vamos a una pausa. Nuestro tema es Yunque, Wikileaks y la ultraderecha internacional, aquí en Sacro y Profano. Regresamos, estamos conversando en torno a una serie de filtraciones de más de 17,000 archivos que cuentan o dan testimonio de cómo están organizados, de cuáles son las agendas, de cuáles son las intrigas, de cuáles son los recursos, es decir, todo un entramado complejísimo, ¿no? Cuéntanos un poco de estos archivos, ¿qué has encontrado? ¿Y por dónde has empezado? Porque 17,000 es una cosa inmensa. Claro. Bueno, sí, ha sido un trabajo bastante arduo de todo el equipo en Contralínea. Precisamente desde que tuvimos acceso a los documentos, bueno, pues empezamos a revisar qué era lo que hay en ellos. Y hay documentos, podríamos decir, son más de 17,000, entre textos, audios, videos, fotografías, listas de financiamiento, por ejemplo, de todos los países en donde tienen presencia. Y podríamos nosotros señalar que hay documentos valiosos en sí mismos. Hay documentos muy valiosos, por ejemplo, esta estructura real que ellos se asumen de Hazte Oír, donde precisamente señala que Yo Influyo es la parte que se asienta en México de esta organización. Tienen este tipo de estructuras reales, incluso hasta con nombres, no sus nombres reales, sino con apócopes, por ejemplo, de sus propios nombres, pero son documentos valiosos en sí mismos. Por supuesto, algunos documentos que ahora se revelan de manera completa, que salen del juicio que tuvieron precisamente en 2014, 2012-2014 en España. Así es, en España. A petición de los obispos. Así es, a petición de los obispos. Bueno, pues ahora hay documentos que de manera íntegra se conocen ya ahí, pero creo que el mayor valor de los archivos de Wikileaks
se da cuando uno tiene la visión de conjunto, porque es entonces cuando uno alcanza a advertir precisamente esta red de 50 países, con algunas redes bastante incipientes, pequeñas en algunos países, pero hay otras donde las redes son bastante vastas y es que es de donde precisamente generan el mayor número de recursos. ¿Cuáles serían las más fuertes en esta dinámica internacional? Las redes más fuertes. Bueno, precisamente es México, Ajá. es España, es Italia, es Alemania y es Chile. Válgame. Pues justamente ahí donde la derecha está fuerte. Claro. Cuéntanos esto. Decías, bueno, el contexto global es un contexto en donde la derecha y la ultraderecha están ganando terreno. Religiosas, porque curiosamente no solamente son católicas, hay cristianas, como sería el caso de los evangélicos pentecostales, sobre todo en América Latina, pero también algunas redes de ultraderecha antirreligiosas, como serían en Europa, contra el Islam, por ejemplo, ¿no? Muy proto-cristianas y contra el Islam, xenófobos, en fin, una serie de características. 50 países, ¿qué nos dice? ¿Que el yunque es una expansión? Nos dice que la situación en el mundo hace que la gente se vincule a este tipo de movimientos. Es decir, lo de Europa no nos debe extrañar tanto en términos de que se sienten marginados. En un momento en donde hay una contracción demográfica de la población nativa y hay una serie de migraciones con personas de otra, étnicamente completamente distintos, de otra religión, básicamente el Islam, que verdaderamente sí los lleva a cuestionarse qué es lo que está pasando con la identidad europea. No podemos olvidar una cosa. El sitio de Viena, que fue la última avanzada de los musulmanes en Europa, fue en 1648. Es decir, estamos a 4 siglos. La memoria histórica de las avanzadas islámicas en Europa es fresca, no les gusta. Sienten que su propia cultura está siendo amenazada por una cultura que secularmente, desde el 622, desde la Égira y con la yihad, les está siempre poniendo un peligro a su propia estabilidad. Entonces, es algo que ya está casi en la memoria genética de los europeos. Y de los islámicos también. Y de los islámicos son también, antimodernos, porque son antimodernos. Entonces, sí, aquí hay una forma de decir, no queremos que entren a nuestra cultura. Creo que es un tema cultural antes que religioso y habría que verlo desde esa perspectiva y muchas otras más. No, hay muchas otras cosas. Está el tema de los derechos, las diversidades. ¿Qué es lo más que te ha llamado la atención en términos de la agenda? Bueno, su agenda principalmente sí está, digamos que a favor de lo que ellos llaman provida, a ultranza. De hecho, hay un diálogo que ellos sostienen que deben iniciar con el mundo musulmán para encontrar, digamos que coincidencias, y precisamente en las que estas coincidencias que señalan, de acuerdo con los documentos que revisamos, es esto. Así como los católicos, ellos están en contra del aborto en cualquier periodo de gestación, así como están en contra del matrimonio homosexual, así como están en contra de la diversidad, la comunidad de la diversidad sexual, ellos dicen, también están grupos musulmanes. Vamos a ver con quiénes de ellos podemos dialogar. Y grupos pentecostales conservadores también tienen esa agenda. Así es. Es una agenda contra lo que ellos llaman la ideología de género. ¿Sí? Pero es muy peligroso esta agenda. Sí, ellos se asumen fundamentalmente católicos en una cruzada que tratan de instalar el reino de Dios en la tierra, como ya se ha comentado desde hace tiempo, pero aquí señala que además pueden tener alianzas con confesiones, otros credos, que apoyen también estas mismas ideas. Mónica, instaurar el reino de Dios en la tierra. ¿No te suena a una ideologización de la fe, de la religión, que en realidad lo que hace es justifica un proyecto político conservador? Por supuesto, me suena a integrismo preconciliar, porque hay 2 documentos básicos del Concilio Vaticano II, que es la Constitución Gaudium Spes y la otra, la Constitución Dogmática Lumen Gentium, que claramente establecen los límites de la actuación de la Iglesia y el reconocimiento que hace de los estados nacionales y de la autonomía de las esferas, claro, de lo religioso y de lo político. Entonces, estos intentos de la ultraderecha de volver a este mundo donde todo era claro, donde
casi ultramontano, que finalmente la iglesia o la religión estaba imbricada en lo político, pues realmente ya no se puede en países donde ya hay una secularización y una laicización importantes. Habrá otros que no. Pero el caso español me llama mucho la atención porque, bueno, ellos tenían un concordato, era una religión oficial, ahora es una religión mayoritaria, pero han evolucionado rápidamente a una hipersecularización, en donde muchos españoles incluso han ido a buscar sus expedientes bautismales para decir, yo ya no pertenezco a esto. Entonces, creo que sí hay un grupo, no necesariamente la jerarquía católica en España, pero sí hay un grupo que yo realmente lo identifico con el carlismo y todos estos movimientos del siglo XIX en España que son hipertradicionales y quieren una grande y libre, como Franco lo quiso. Por eso no extraña esta relación. Qué elegante, Mónica. Acá es más bien, en el programa que hicimos, es estos inputs cristeros, ¿no? Este revanchismo que está presente en la clase política. Una última cuestión, y es, la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador me dio la impresión como que desdeñó un poco a estos grupos, diciendo, la democracia está creciendo, está avanzando, ¿no? Entonces, algo así que no le demos mucha importancia. Sin embargo, en otros países ha tenido un correlato en votos, como en España. ¿Cómo ves, cómo calificas esta lectura a pregunta expresa sobre el yunque y estos documentos por parte del presidente López Obrador? Yo creo que el presidente está tratando con esta respuesta pues de no darle más importancia a la organización. Yo creo que el tema, y él lo debe de saber, sí es muy importante porque, de hecho, uno de los últimos documentos que estuvimos revisando es la estrategia de Hazte Oír para influir en decisiones políticas. Dicen ahí para tirar jueces, para tirar magistrados o para poner a determinados que sean afines a nuestra ideología. Tienen todo un programa, toda una estrategia de lobbying que por un lado es una abierta, con presión social, y tienen otra estrategia cerrada en la que incluso no dudan en recurrir al chantaje, de manera explícita, al chantaje, al tráfico de influencias, por ejemplo, y ellos dicen, no necesitamos que nos siga toda la gente. Con 3 personas, 3 jueces, o 3 magistrados, o 3 ministros, que en algún momento tengan en sus manos un asunto crucial para nosotros, podemos ir con ellos y aplicarles incluso la vía del dolor. La vía del dolor, dicen ellos, es precisamente, si se puede, el chantaje, si se puede, el tráfico de influencias o la presión política. Entonces, creo que el presidente, espero que sí tenga, pues, lo tome con seriedad. Que se pongan las pilas, porque sí es un tema muy serio. Vamos a una pausa, estamos conversando Yunque, Wikileaks y la ultraderecha internacional aquí en Sacro y Profano. Regresamos, nuestro tema es el yunque, esta balconeada que hizo Wikileaks y un tema muy serio que es el ascenso, la consolidación de una ultraderecha internacional. Y en este último bloque conclusivo, me gustaría mucho hacer notar como una especie de asimetría entre México y España. Mientras que a nivel secular en España la ultraderecha está ascendiendo con peso y gravitación electoral, en México se ha estancado o incluso está a la baja, como decía muy bien Mónica, penetrando en otros espacios, sociedad civil, etc. Pero a nivel eclesial es al revés. A nivel eclesial pareciera ser que la Iglesia toma distancia del yunque en España, ¿no? Lo critica, incluso lo condena, y en México no. Entonces me gustaría escuchar su opinión. En México el episcopado guarda silencio, un silencio cómplice, y me gustaría mucho conocer su opinión. A nivel secular, ¿cómo ves esta simetría? España en ascenso, México estancado. Bueno, creo que son momentos distintos para ambas sociedades. Hemos visto pues aquí un resurgimiento de temas importantes como el feminismo, como el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, que incluso en documentos de Hazte Oír señalan como el fracaso mexicano. Ellos les dicen qué dura lección aprendimos en México
con la aprobación del aborto antes de las 12 semanas de gestación. Hay un documento donde ellos se lamentan muchísimo de esta situación y dicen, bueno, en primer lugar es de que no tenemos una base social como se tiene en otras ciudades, particularmente de España, y segundo, ellos le echan también, digamos que culpa a una traición del Partido Acción Nacional porque privilegió sus intereses políticos en la capital de la República, precisamente, y dio la vuelta a una promesa que había hecho a esta organización de Hazte Oír. Entonces creo que van en dos caminos distintos, por lo menos coyunturalmente en este momento la sociedad mexicana o de algunas ciudades de México con respecto de lo que está ocurriendo en Europa. Qué interesante, Sosimo. Muchas gracias por tu presencia aquí en Sacro y Profano y hay que seguir el debate. Seguimos nosotros analizando los documentos. Gracias por la invitación. Mónica, el tema de iglesia, aunque también hay que decir que hay ascenso de una otra especie de ultraderecha, más de corte pentecostal, pero ¿cómo ves la actitud de la iglesia frente al yunque? Yo creo que en estos momentos la Iglesia Católica, la jerarquía católica, para ser más exactos, está en un repliegue por cuestiones políticas y está esperando el momento en que pueda, junto con sus aliados, que uno de ellos sería el yunque, empezar a emitir una serie de acciones y documentos a través de comunidades, no tanto de base, sino de ciertos grupos. Ahora, ¿qué es lo que creo? Y esa es una hipótesis que estoy lanzando porque se me acaba de ocurrir, la mera verdad, es que el yunque está dejando que de alguna manera los grupos evangélicos, que son igual de ultraderecha que ellos, pero con otra agenda, asuman las batallas y pierdan esas batallas frente a la sociedad, mientras la alta política le está haciendo el yunque. Que se desgaste entonces el pentecostalismo conservador. Efectivamente. Aunque creo que por ahí va el asunto. Coinciden temas pro vida, coinciden y todo esto, homosexuales. pero el yunque es secreto, siempre ha buscado estar en las sombras. Entonces, ¿para qué se desgastan en el escenario político abiertamente? Que lo hagan los evangélicos. Pues muy bien, y qué bueno que el PAN no es Vox, ¿no? O esas características. Sí, sería terrorífico. Sí. Pues muy bien, el tema es serio, crecen sectores ultraconservadores, se conservan, tienen varias imbricaciones, estos grupos de inspiración religiosa, sea católica, islámica y pentecostal. Hay una agenda que es cercana y acechan la vida pública, ascienden en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina y sobre todo lo que hemos visto, manipulan a Dios, pervierten lo sagrado para justificar posturas que quieren imponer al conjunto de la sociedad, la mujer, la familia, el concepto de vida. El yunque es un ejemplo, podríamos decir, de un cierto fascismo religioso que hay que estar muy atentos. Soy Bernardo Barranco y les espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.